José Lucas Ruiz es un artista murciano que se ha consolidado como uno de los pintores más importantes, recibiendo numerosos premios de pintura y realizando un buen número de exposiciones, así como diversos murales monumentales. Repintando a José Lucas, esta ha sido la actividad en la que los alumnos de quinto del Colegio Alfonso X el Sabio y a iniciativa de su tutor Víctor Lucas ha estado trabajando en los últimos meses. El propio artista mantuvo durante toda una mañana un encuentro con los niños. Con rotundidad les afirmaba que el arte, en cualquiera de sus muchas disciplinas, nos ayuda a ser más libres. Los alumnos han tenido la oportunidad de explicarles cómo han realizado sus réplicas y les han hecho sus propias preguntas, cuestiones que fue contestando una a una y que no le dejaron indiferente. El arte es dificultad, pero es grandeza. La libertad lo adquiere y aquí te da tu personalidad. El arte no te la dará nada. Yo empecé muy jovencito, empecé con 11, 12 años con Solano, ya mi bachiller y yo era un buen estudiante, como he dicho antes, y perdonad por la inmodencia, era muy buen estudiante, pero yo no quería pasar del bachiller porque yo no quería hacer ninguna carrera, yo quería ser pintor. Su obra se caracteriza por ser personal y en ella plasma sus inquietudes y sus descubrimientos, siempre dando una prioridad excepcional al color que manda sobre la forma. Unas creaciones multicolor muy influenciadas por la huerta de su pueblo natal. José Lucas se inició en el mundo artístico a los 11 años, recibiendo las primeras clases de dibujo del escritor Juan Solano en la academia local de su pueblo. Continuó su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia y desde 1969 fijó su residencia en Madrid, matriculándose en el Círculo de Bellas Artes y en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Trabó amistad con los principales pintores, escritores y poetas del momento. Durante un año residió como becario en Alemania, donde entró en contacto directo con el expresionismo abstracto, cuyas enseñanzas, junto a las de expresionistas españoles como Luis García Ochoa y Francisco Mateos González, tanto han repercutido en su obra. En estos momentos trabaja en una exposición que pronto verá la luz, un proyecto que se llamará Sueños Derrotados. Destacar que el pintor se mostró en todo momento encantado con la reacción de los niños, con su trabajo, el del profesorado, y quiso dejar claro que Yecla es una ciudad de artistas. La actividad me parece formidable y está muy bien dirigida por los tutores, por el tutor. A mí me ha llamado concretamente Víctor Lucas, que es la persona que se puso en contacto conmigo, pues supongo que será consensuado con el profesorado dirigente de este colegio, y el colegio me ha parecido fantástico. Estoy acostumbrado a ir a muchos colegios, me ha parecido un colegio fantástico con unas directrices realmente sorprendentes, ¿no? Han hecho una reinterpretación que estoy asombrado de cuadros míos, porque algunos de ellos, lo digo con absoluta sinceridad, son de mucha más profundidad que mis propios cuadros, las réplicas que han hecho sus alumnos de 11, 12 años, etcétera. Es saber las facultades que tiene cada muchacho, ya aunque no se dedicara a las bellas artes, sino sencillamente el saber la capacidad de imaginación que tiene un chico de estos o una chica de estas, la capacidad de imaginación y las posibilidades de poderles ayudar a que enfoquen su vida por el camino más idóneo, por la personalidad que cada uno está mostrando a través de esa manifestación de hacer réplicas de mis cuadros, e incluso con esta batería de preguntas que me están haciendo a posteriori, que son de verdadero interés, y estoy realmente, como digamos, sorprendido del nivel de calidad de este colegio, porque supera en mucho este colegio a la normativa de enseñanza que este tristísimo Ministerio de Educación que tenemos en España, las directrices de que ya quisieran ellos tener la imaginación, cuando digo ellos, digo la clase dirigente política de este país, siendo Wert, el ministro ese, un tipo que en lo personal es un tipo cultísimo, pero puesto al servicio de un gobierno que es como es, pues naturalmente hace y dicta las normas educativas que su gobierno le exige, y está muy por debajo de las capacidades de resolución y de inteligencia que tienen los alumnos que he descubierto aquí esta mañana. De modo que los alumnos son mejores que el sistema de enseñanza que les imponen, y el profesorado me parece magnífico. Sí, porque ¿cuántos niños
y cuántos pequeños genios, pequeños futuros genios habrá ahora mismo en el aula. Hemos tenido la suerte de entrar un poquito en este pequeño debate entre los niños que le preguntaban a usted. Y bueno, tenemos que decirles que el artista José Lucas es un excelente comunicador, los tenía todos con la boca abierta y además los niños con una buena batería de preguntas, ¿no? ¿Cuál ha sido lo que más le ha llamado la atención? Me ha llamado la atención una pregunta de un niño de por allí que me decía: oye, ¿tú has pensado alguna vez abandonar esto? O sea, en su mente la pregunta puede tener la simplicidad que tiene su edad, ¿verdad? Una pregunta de su edad, pero tiene un trasfondo mucho más inteligente, un trasfondo mucho más profundo, que es: si esto es tan difícil, ¿cómo sobrevives tú? No lo ha explicado así, pero él sabe, él intuye que estos son oficios muy complicados que son para determinada gente, ¿no? Y esa pregunta me ha llenado de alegría y además de admiración, porque hay un niño que sabe que esto no es fácil. Y además que le ha respondido: este oficio es para siempre. Este oficio es para siempre, sí. Esto es una forma de ser, como cuando se sale rubio o moreno, es para siempre, por mucho que te tintes el pelo, ¿verdad? O sea, si ser rubio o ser moreno, se es para siempre. Viendo las réplicas que le han hecho los chavales, ¿se puede decir que el color manda sobre las formas en sus creaciones? En mi caso sí. El color está al servicio de la forma. Hay otros pintores donde la forma está al servicio del color, ¿no? Pero el color, en mi caso, es la base fundamental por una razón. Yo me he criado hasta mi primera juventud, hasta los 23 años. Yo me he criado, a los 23 años me fui a Madrid y hasta la fecha, yo me he criado en Cieza. Cieza es el epicentro de la mejor huerta de Murcia, no porque sea mi pueblo, no soy chauvinista, me da igual que sea la mejor y que los melocotones de Cieza o las aceitunas de Díaz, a mí todo eso me da completamente igual, ¿verdad? Pero lo que es evidente es que Cieza es el epicentro de la huerta de Murcia, donde la riqueza de ese río se nutre desde Calasparra hasta Cieza y de ahí decae hasta Guadamal, que ya es un reguerón de agua, ¿no? Pero yo me he criado en esa vertiente del río, en ese mensaje del río, en esa filosofía de ese río y en esa magia de ese río. Y como consecuencia de ese río ha hecho el producto de una huerta y la situación geográfica de Cieza, con todos sus alrededores, las montañas, etcétera, ha hecho que ese paisaje tenga una luz muy especial y muy mágica. Y en consecuencia, esa huerta tiene un color que no tiene ninguna otra parte de la huerta. Y en consecuencia, yo me he educado en esa huerta y el color que yo tengo no se aprende en las escuelas, no sé si es bueno, malo o regular, es el que tengo, pero eso no se aprende en las escuelas ni te lo pueden enseñar en las escuelas, como tampoco se puede enseñar en las escuelas a que seas rubia o seas morena. O sea, eres como eres. Y entonces ese color es inherente a tu forma de ser, a tu forma de pensar, a tu dinámica de vida, etcétera. Y ese color yo se lo debo a la enseñanza sorda y secreta que te va dando la huerta y la pequeña aportación de observación, la capacidad de observación que yo pueda tener. De modo que mi escuela es la huerta, mis colores son de la huerta y yo lo único que hago es poner la forma al servicio de mi color. Y esa es la base de mi forma de entender el mundo y de entender mi pintura y de entender mi escultura incluso, ¿sabes? Porque la forma de mi escultura y el color de que adquiere la escultura, porque siempre obligo a que se haga un paisaje alrededor pequeño paisaje alrededor de la escultura, es como una derivación de mis cuadros. Yo soy pintor que hace escultura, no soy un escultor, soy un pintor que hace escultura también, como le pasaba a Picasso, como le pasaba a Tapies, como le pasa a tantos y tantos pintores que hacían. Picasso, como no podía imponer su escultura, porque no tenía la altura de su pintura, Picasso decía, cuando quería volver loco a la gente, decía una cosa maravillosa que yo suscribo y que yo le copio, y decía que él era un escultor que de vez en cuando pintaba, ¿verdad? Él quería darle prioridad a su escultura, que no era así, pero él decía que era un escultor que de vez en cuando pintaba algún cuadro, pintó miles y miles de cuadros. Pues yo soy un poco igual, yo también pinto muchos cuadros, muchísimos, pinto muchos cuadros a lo largo de mi vida, he hecho miles y miles de dibujos, etcétera, etcétera, ¿no?
y me apasiona la escultura por esa capacidad que tiene de volumen, por esas formas, por esas sombras, por esas luces, para mí cada escultura puede ser como un melocotonero de Cieza o un peral, ¿verdad? Yo lo interpreto así, y entonces eso va adquiriendo unos volúmenes que le da color. En mi visión, el color son los volúmenes que yo voy creando en una escultura. Quiero que no se despegue de mi pintura y trato de que sean primos hermanos, una manifestación artística de otra. Muy bien, brevemente ya, profesionalmente, ¿en qué momento se encuentra? ¿Está trabajando? ¿Tiene algún proyecto importante a corto plazo? Sí, estoy trabajando siempre, yo trabajo siempre sin proyectos, es decir, yo no pinto para una exposición, yo pinto. Y después, cuando ya creo que debo de poner aquí o allá, pues elijo la obra que yo creo que más me satisface para aquí o para allá, ¿verdad? Ahora tengo un proyecto que por primera vez en mi vida he titulado Antes de pintar los cuadros, pero es la primera vez que lo hago y lo voy a contar. Y es que hubo una frase de un filósofo francés extraordinario que en un momento determinado de una conversación que yo presencié en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pues dijo que para él lo más importante en su trayectoria era esas cosas de los sueños derrotados, de lo que no se consigue. Aquella frase me pareció tan interesante, tan profunda, tan importante, que dije, qué maravilla, este es el título de mi próxima exposición, Los sueños derrotados. Ese es poner los cuadros que no consiguen los sueños que los producen. Es decir, no son el reflejo de los sueños previos que se producen antes de hacer la obra. Uno sueña en la obra, en un conjunto de obras, una obra definitiva que nunca conseguirá hacer, afortunadamente, porque si no sería la meta, y ponerle meta al arte sería la muerte del arte, ¿verdad? El arte es una travesía del desierto, es un camino sin fin, es la travesía permanente del desierto de ida y vuelta, sin posibilidad de acabar con eso, ¿verdad? Y entonces aquella frase de aquel filósofo, dije, me ha abierto la puerta para una exposición, la próxima, que se titulará Sueños derrotados, es decir, los cuadros que no he conseguido que sean los cuadros que yo quise en cada momento pintar. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Y ya para concluir, antes nada más vernos, nos ha dicho, Yecla es tierra de artistas, ¿no? Sí, Yecla es una tierra muy de mi preferencia, que también es una de las razones por que acepté venir aquí, independientemente de que el Lucas sea mi paisano, pero esa ha sido la razón fundamental por la que yo acepté venir aquí, y también porque Yecla es una de las tierras mías más preferidas en silencio, ¿no? Esto es fácil decirlo, se lo dirías a todas, ¿no? No se lo digo a todas y soy muy cauto en echarle este tipo de parabienes. Yecla es una tierra que yo me siento muy identificado con ella porque tiene ese paisaje que a mí tanto me interesa, azoriniano, ¿no? Yecla tiene mucho de azorín y tiene una serie de artistas, bien sea de la literatura, como es el caso de José Luis Castillo Puche, del que fui amigo de él, tiene pintores que tienen mucho interés, Lido Rico, Ortuño, en fin, son gente y otros muchos que a lo mejor se me olvidan, pero que me perdonen, conozco la trayectoria del arte en Yecla, y Yecla es una tierra que de alguna forma también tiene una artesanía arte, que es la historia clásica, vieja del mueble, esa cosa de la artesanía muy unida al arte, ¿no? Grandes tallistas que han habido en Yecla, que también se pueden considerar mundo del arte, no solamente artesanía, mundo del arte. Yecla es una tierra que a mí siempre me ha tirado, sin saber por qué muy bien, y yo creo, y estoy seguro, que es mi afinidad a ese paisaje tan azoriniano, a ese mundo tan azoriniano. Azorín tuvo mucho que ver con Yecla, ¿no? Y yo soy muy azoriniano, ¿verdad? No en su ideario político, que no me parece válido para mí, ¿no? Pero sí en lo que supuso la aparición de aquella generación que tanto bien literariamente hizo a España, y él, al fin y al cabo, fue el que bautizó a la generación del 98. Aquellos Barojas, aquella gente de esa generación, los Machado, Unamuno, que aunque no estén en la nómina oficial de esa generación, pertenecen a esa generación, Ortega, Gómez de la Serna, que nada tenía que ver, pero eran la gente que había en esa España tan inconmensurable antes de la República y hasta la República. Después vino lo que vino y quebró ese sueño de que fuera un gran país, esa dictadura que hubo aquí, etcétera, etcétera. De modo que he venido con muchísimo gusto a este colegio y me voy con una impresión
tremenda, porque no es fácil encontrar un colegio como este, y sé de lo que hablo, he visitado muchos, no es fácil encontrar un colegio como este, con las directrices, con la forma de la enseñanza de los niños, con esa capacidad que tienen para preguntar estos niños. Y han habido preguntas aquí, no solamente esa que he comentado, han habido preguntas muy interesantes, que sabiendo lo que preguntan, que es lo más importante, no que han lanzado al aire una pregunta para ver si acierta o suena la flauta, no, muy bien explicado, y además he tenido el cuidado de memorizar lo que ha hecho cada uno y lo que ha explicado ahí cada uno y los cuadros que ha pintado cada uno de los que ahí se han enseñado, y las preguntas van de una forma muy coordenada, de una forma inevitable, porque es el mismo espíritu que le ha pintado esos cuadritos, las réplicas de mis cuadros, y las preguntas que a posteriori después han hecho ellos. O sea que hay una especie de hilo conductor, hay un cordón umbilical que hace creer en ellos, y que han tenido y que están teniendo una enseñanza muy razonable y muy rígida, muy bien llevada. Digo rígida en el sentido de lo auténtico, esa autenticidad, la rigidez de la autenticidad, ¿verdad?, que aquí han demostrado, y que yo me voy con una impresión inmejorable de ver que coordinan el instinto con la cabeza, con el sentimiento. Eso es muy importante en la educación de un niño: instinto, cabeza y sentimiento. Y aquí yo he visto que se ha conseguido. El impulsor de esta iniciativa, el tutor de quinto B del Colegio Alfonso X el Sabio, Víctor Lucas, nos explica que la idea se comenzó a trabajar ya en septiembre. Redibujando a José Lucas ha servido para acercar la creatividad, el arte y el conocimiento del pintor murciano a los alumnos. Pues lo que estamos viendo es el colofón de un trabajo de investigación, un proyecto que comenzó a comienzos del mes de septiembre, titulado Redibujando a José Lucas. En una primera parte hicimos su biografía personal, donde los chavales tuvieron que ir investigando a través de diferentes medios la biografía personal de José Lucas. Una segunda parte consistió en un trabajo de investigación sobre las emociones que despiertan algunas obras de arte desarrolladas por don José Lucas. Y por último una tercera parte donde se intentó realizar una serie de réplicas de su obra. Como vemos, pues don José Lucas está aquí con todos nosotros y ha tenido la gentileza, pues, de obsequiarnos, ¿no?, con esta preciosidad, con esta obra de arte, y estamos disfrutando, pues, todos los niños juntos con el tutor y algunas personalidades del ayuntamiento y el director del centro de este dibujo. La verdad que estamos muy agradecidos de que don José Lucas esté con todos nosotros, y nada, simplemente pues darle nuestro más sincero agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Yecla, a todos los integrantes del CEIF Alfonso X el Sabio, y como no al artista, y por supuesto a vosotros por estar aquí con nosotros.